Un saludo para todos. El tema de nuestra exposición es el bioetanol de segunda generación. Vamos a mirar unos aspectos acerca de las generalidades del bioproceso. En vista de la situación ambiental que enfrenta el mundo, se plantean los biocombustibles como una alternativa que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. En Estados Unidos, la producción de este biocombustible se ha multiplicado por 9 a lo largo de los últimos 20 años, como puede observarse en la gráfica. Existen diversos mecanismos para la obtención de bioetanol que se clasifican en generaciones según su materia prima. El bioetanol de primera generación se consigue a partir de materias primas con altos contenidos de azúcar y almidón, como por ejemplo la caña de azúcar, el sorgo y la remolacha. El de segunda generación, que es el enfoque de esta exposición, se produce a partir de lignocelulosa y tiene la gran ventaja de no utilizar como materia prima ningún alimento. Utiliza, en cambio, madera, astilla, residuos agrícolas y desperdicios domésticos. Esto representa el recurso renovable más abundante de todo el mundo. El bioetanol de tercera generación se basa en el cultivo de microalgas, organismos eucariotas y procariotas. La materia prima se obtiene a partir de fluentes, de plantas industriales, aguas residuales, desechos orgánicos y subproductos de la generación del biogás. Hay varias razones para la elección del sustrato. Se elige el bagazo de caña de azúcar debido a factores entre los que se encuentra, primero, que es una gran alternativa de tratamiento de residuos que se generan en el cultivo de la caña de azúcar en Santander. El segundo es que esta materia prima puede cultivarse en zonas muy cercanas al área metropolitana de Bucaramanga, que es donde se piensa poner en marcha la planta. Allí el piso térmico proporciona unas condiciones óptimas para el crecimiento del microorganismo y habría un gran ahorro en términos de costo de transporte del bagazo. Tercera razón es que el uso de un sustrato con altos contenidos de azúcar genera ventajas con respecto a sustratos con altos contenidos de almidón, como la papa, la cebada o el maíz. Estas ventajas radican en la simplicidad del pretratamiento, ya que el microorganismo puede metabolizar dímeros azucarados simplificando etapas de hidrólisis. Como cuarta razón, y tal vez la más importante, es que en la tabla puede observarse que el bagazo de caña de azúcar presenta rendimientos muy superiores comparados con materias primas muy comunes en la producción de etanol, como cascarilla de arroz y desechos cítricos. La Saccharomyces cerevisiae es una levadura que en condiciones anaerobias mejora su crecimiento, tiene bajo costo y produce bajos niveles de subproducto. La levadura se ve afectada por temperatura, desecación, luz, pH y alcohol. Para la estequiometría del bioproceso se encontró que se da en forma anaerobia y de forma continua. El etanol es un metabolito primario. De esta forma, la pseudoestequiometría será de la siguiente forma. Se encontrarán los coeficientes con el método de balance de moles. Y adicionalmente se encontró en los textos consultados el rendimiento de producto con respecto al sustrato de 0.165 gramos de etanol por gramos de glucosa. Con estos datos y los correspondientes balances se obtiene un sistema 5x5 y al resolverlos se obtienen los siguientes coeficientes estequiométricos. B igual a 0.65, C igual a 3.8, D igual a 0.91, E igual a 1.59 y F igual a 0.65. En cuanto a los parámetros cinéticos obtenidos en el proceso de producción, se debe primero que todo analizar cada balance. Primero con el balance de biomasa, tomando que la alimentación es estéril. Esto quiere decir que la concentración de biomasa en el alimento es igual a cero. Y conociendo la velocidad de crecimiento, se llega a la conclusión que la velocidad específica de crecimiento es igual a la velocidad de evolución. En cuanto al balance de sustrato, sabiendo ya que el bioetanol es un metabolito primario, no se tiene en cuenta este en el consumo de sustrato. Adicionalmente, no se va a considerar consumo de sustrato por mantenimiento. De tal forma se obtendrá que el rendimiento teórico es igual al rendimiento observado de biomasa con respecto al sustrato. Finalmente, para el balance de producto no se considerará entrada de producto,
y la velocidad de producción será la de un metabolito primario, es decir, YXS por la velocidad específica de crecimiento por la biomasa a la salida. De tal forma se obtendrá el siguiente balance. Por último, para encontrar los parámetros cinéticos se usará MONOP. Con los datos que se obtendrán más adelante en la simulación de concentración y tiempo de residencia, y tomando de textos ya leídos el valor de crecimiento específico máximo, se obtienen los siguientes parámetros. El factor de dilución de 0.15, el rendimiento de biomasa respecto al sustrato de 0.63 y el KS de 0.014. Diseño, simulación y control. Para la fabricación de bioetanol se tienen en cuenta las siguientes etapas: pretratamiento, hidrólisis, fermentación y separación. Pretratamiento. El objetivo del pretratamiento es separar la lignina debido a que no aporta azúcares fermentables para la producción de etanol. El pretratamiento elegido es con ácido diluido porque favorece la conversión de celulosa a glucosa. Esto es posible gracias al aumento del área superficial, tamaño y volumen del poro en la pared celular. Sin embargo, presenta mayores costos en cuanto a los equipos debido a problemas de corrosión. El equipo opera con concentración de ácido sulfúrico de 0,4 a 0,7, baja carga de sólidos de 5 a 10%, temperatura 160 a 200 grados centígrados, presión 1 megapascal. En el pretratamiento se generan inhibidores como derivados del furano, ácidos alifáticos y compuestos fenólicos. Detoxificación. La detoxificación es utilizada para eliminar compuestos inhibidores. Para este proceso se eligió el carbón activado debido a la preferencia de retener moléculas apolares como compuestos fenólicos que afectan al microorganismo. Hidrólisis enzimática. En esta etapa se lleva a cabo la transformación de la celulosa a glucosa. La transferencia de masa juega un papel importante debido a que la accesibilidad de la enzima al sustrato puede estar impedida por los residuos lignocelulósicos y hemicelulósicos que afectan la velocidad del proceso. La hidrólisis enzimática se eligió porque opera a bajas temperaturas y no hay corrosión en equipos. Condiciones de operación: catalizador celulasa, temperatura 40 grados centígrados, tiempo 1.5 días, rendimientos del 75 a 95%. A continuación, se tratará acerca del bioreactor. El bioreactor opera en continuo. También cuenta con puertos amplios que facilitan el ingreso de la alimentación, que por lo general está en fase sólida. Y dentro de sus especificaciones, se tiene que es de tipo vertical, fabricado con acero inoxidable de referencia SS304 y dimensiones de 12,11 metros de diámetro por 18,16 metros de altura, con un volumen de 2090 metros cúbicos, incluyendo el agitador. Además, se caracteriza por su gran capacidad de mezclado para compactar los sustratos con mayor viscosidad que usualmente se componen de materia seca. Asimismo, está dotado con una manta que permite el control térmico en las paredes, para no alterar las sustancias químicas termosensibles dentro del reactor. Es necesario implementar un sistema de control de nivel para evitar una posible inhibición por sustrato o un aumento excesivo de volumen que pueda poner en peligro la operación, el equipo o incluso los operarios. Al ser una reacción exotérmica, es vital un riguroso control de temperatura y una chaqueta de enfriamiento, ya que puede generarse una inhibición por cambios térmicos o la reacción podría dejar de ocurrir con cualquier perturbación de esta variable. Acá podemos observar el diagrama de bloques que se realizó utilizando MATLAB.
Para la realización de la simulación se utilizó SuperPro Designer. En la primera pestaña se puede observar el upstream, para el cual se realiza la hidrólisis con su respectiva enzima y se obtiene la glucosa que va destinada al bioreactor. Del bioreactor sale una corriente de productos destinada a la separación de biomasa, la cual es un tamiz molecular. Allí empieza el downstream, que se continúa con la separación de fluidos, en donde se separa el dióxido de carbono y la mezcla de etanol y agua. En la parte del bioreactor se tiene una temperatura de 32 grados centígrados, un tiempo de residencia de 6,66 horas y una conversión de 96%. Además de ello, se ingresaron los coeficientes de balance de la ecuación estequiométrica que fueron obtenidos anteriormente, los cuales se pueden visualizar en pantalla, y el simulador permite observar un reporte de temperatura, presión, densidad de entalpía, también de composiciones, concentraciones y flujos para cada corriente, los cuales se calcularon con una base de 100 kilomol de glucosa por hora. A continuación se tratará acerca de la purificación del producto. Dentro de la purificación del producto se destacan tres operaciones importantes que son la absorción, la destilación y la deshidratación del etanol. Entonces, comenzando, la etapa de purificación empieza luego del proceso de separación de fases de la corriente de salida del reactor, en donde el flujo de vapor resultante se absorbe el dióxido de carbono, donde actúa como soluto mediante una torre empacada. Y en consecuencia de la alta volatilidad del etanol, su separación es a través de la destilación. En este método se separa el producto principal del agua por medio de una torre rectificadora. Finalmente, en la etapa de deshidratación, el destilado resultante es separado por adsorción con un sistema de tamices moleculares, en el que los poros retienen las moléculas del agua, dando como resultado el aumento de pureza del etanol. Proyección económica y ambiental. Se tuvo en cuenta en la proyección económica la demanda de bioetanol en el país, que es de 652 millones de litros, una capacidad de producción anual de 594 millones de litros y una demanda insatisfecha de 58 millones de litros. Los valores obtenidos del PPN es de 309.774.302 pesos, un valor altamente positivo y atractivo. La TIR, un valor de 19,9%, un valor mayor que la tasa de descuento y un punto de equilibrio de 6 años. El costo unitario de nuestro producto por litro es de 1.929 pesos y un precio de venta de 2.300 en comparación a la competencia extranjera, que está en 1.969 pesos, pero no se tiene en cuenta los envíos internacionales. Aquí se muestra la tabla del cálculo del PPN, cómo se obtuvo y el cálculo de la TIR. El punto de equilibrio es el punto donde no se generan ni pérdidas ni ganancias. Se tuvo en cuenta este punto para poder saber cuántas unidades mínimo se tenían que vender. En este caso se decidieron vender 246.154 unidades o litros. En la proyección ambiental se tuvo en cuenta dos etapas del proceso: la etapa de recepción y almacenamiento del bagazo de caña, que en este caso puede afectar ambientalmente con producción de olores y riesgo de derrames, cada una regulada por su respectiva resolución. El proceso de fermentación también se tiene en cuenta la producción de olores y producción de CO2 como producto de las reacciones de fermentación, también cada una regulada por su respectiva resolución. Muchas gracias.